Buenas noches, mi nombre es María Ángel Torres, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y hoy les voy a hablar sobre las causas monogénicas de la infertilidad masculina. La infertilidad es una enfermedad multifactorial que afecta aproximadamente el 15% de las parejas en edad reproductiva. Puede definirse como la incapacidad de conseguir o completar un embarazo tras un periodo de un año de mantener relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas, las cuales son atribuibles por igual al hombre y a la mujer. Por lo que refiere a la infertilidad masculina, afecta aproximadamente al 7% de los varones y se caracteriza por fenotipos muy heterogéneos, desde la ausencia completa de espermatozoides en los testículos hasta las distintas alteraciones de la calidad del esperma. Existen múltiples causas para explicar el origen de la infertilidad y en la literatura se encuentran varios tipos de clasificaciones dependiendo del enfoque de dichas causas. Al igual que otras enfermedades multifactoriales, en su aparición intervienen tanto factores medioambientales como anomalías y variantes genéticas, que son las que vamos a hablar el día de hoy. Entre ellas tenemos la producción defectuosa de gametos, la obstrucción del tracto reproductivo, la inflamación o disfunción inmunológica y alteraciones sexuales. Tenemos factores genéticos que contribuyen a la infertilidad masculina, como son los defectos cuantitativos espermatogénicos, obstrucción o disfunción ductal, alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario y defectos cualitativos espermatogénicos. Aquí podemos visualizar que hay una afectación pretesticular, luego hay afectaciones a nivel testicular y pueden aparecer también alteraciones a nivel posttesticular que nos van a dar el factor espermático. En los defectos cuantitativos vamos a encontrar en el número de espermatozoides alteraciones, y en los defectos cualitativos podemos encontrar alteraciones a nivel de la morfología de los mismos. En un análisis realizado, un análisis seminal, podemos encontrar estos nombres que son la oligozoospermia, que es la concentración de espermatozoides menor a 15 por milímetro cúbico, astenozoospermia, teratozoospermia, astenoteratozospermia, azospermia, criptozoospermia, aspermia y leucospermia, cada uno con sus alteraciones características que pueden encontrarse en el líquido seminal o en el análisis seminal. Tenemos las causas genéticas de la infertilidad masculina. Entre ellas, las más estudiadas son las microdeleciones de cromosomas Y. El cromosoma Y contiene genes esenciales para la formación o para la generación de la espermatogénesis y el desarrollo correcto de las gónadas masculinas. Las microdeleciones en este cromosoma Y son la causa genética principal de la infertilidad, con una prevalencia entre el 10 y el 15% en los casos de azoospermia no obstructiva y un 5 a 10% en los casos de oligospermia severa. Existen 3 regiones en el brazo largo del cromosoma Y que se han definido como loci de espermatogénesis, que son AZFA, AZFB y AZFC, como lo ven acá reflejado, AZFA, AZFB y AZFC. Las deleciones completas de la región AZFA se asocian con la ausencia de células germinales. Esta región. Las deleciones de la región AZFB provocan un bloqueo en la espermatogénesis de los espermatocitos primarios, o sea, esta área. Y las deleciones de la región AZFC
presentan un fenotipo más variable, que son esta área. También vamos a hablar de las anomalías cromosómicas, que son la causa genética más frecuente de la infertilidad, causante de abortos espontáneos recurrentes y de nacimientos de descendencia afectada. La frecuencia de las anomalías cromosómicas somáticas en hombres infértiles varía de un 3% en los casos de infertilidad leve hasta un 19% y causan problemas en la sinapsis cromosómica durante la meiosis que desembocan en fallos en el desarrollo espermatogénico. Entre las anomalías cromosómicas tenemos las numéricas, donde vamos a encontrar los individuos con un cariotipo de 47XYY o síndrome de Klinefelter. Representan la aneuploidía más frecuente en pacientes varones infértiles con una incidencia de 0,3%, que es entre 3 y 5 veces superior a la descrita en la población general, y presentan espermatogénesis comprometida con oligozoospermia severa y azoospermia. El bloqueo de la espermatogénesis suele suceder en las fases iniciales de la meiosis, aunque se ha descrito un porcentaje bajo que puede presentar espermatozoides en el eyaculado. Y entre las anomalías cromosómicas también contamos con las estructurales, que son alteraciones también del cromosoma Y, pero que incluyen estos cromosomas que son isodicéntricos, truncados y en anillo. Estas anomalías estructurales más frecuentes en los autosomas son las translocaciones robertsonianas, translocaciones recíprocas y las inversiones, que producen gametos portadores de anomalías cromosómicas, hecho que aumenta el riesgo de abortos y de descendencia afectada. Tenemos un síndrome que no es común, que es el síndrome del varón 46XX, que afecta del 1 a 20.000 niños. También conocido como el síndrome de Capelle, es una rara condición intersexual congénita en la que un individuo con un cariotipo 46XX tiene características fenotípicas masculinas que varían entre los afectados. Es decir, la translocación del gen SRY codifica un factor de transcripción esencial para la diferenciación de la gónada embrionaria en testículo. Otras mutaciones genéticas frecuentes encontradas en la infertilidad masculina son las que afectan el gen CFTR, y dichas mutaciones son responsables de la fibrosis quística. Una de sus manifestaciones es la ausencia de los conductos deferentes en los testículos. Entre un 60 y un 90% de los casos de los pacientes infértiles con ausencia de estos conductos deferentes. Y hay otro gen que se ha asociado con ausencia bilateral congénita de estos conductos deferentes, que es la mutación del gen ADGRG2. Y las mutaciones del gen AR, situado en el cromosoma X, causan una variedad de defectos conocidos colectivamente como síndrome de insensibilidad androgénica, y su producto, el receptor de los andrógenos, que juega un papel muy importante en la progresión meiótica y posiblemente en la formación de espermátides redondas. Las mutaciones AR causan azoospermia y afectan al 2% de la población de pacientes infértiles. Y hay mutaciones en otros genes relacionadas con otros fenotipos de infertilidad: la azoospermia por bloqueo meiótico, la globozoospermia, que se han identificado mutaciones en 4 genes: DPY19L2, CPBP, PIK1 y SPATA16. Y tenemos la macrozoospermia, que hasta la fecha son mutaciones del gen AURKC y son las únicas causas genéticas validadas de la macrocefalia espermática. Hay anomalías también morfológicas múltiples de los flagelos de los espermatozoides,
que causan mutaciones en el gen DNAH1, discinesia ciliar primaria, que es un trastorno fundamentalmente respiratorio, poco frecuente y genéticamente heterogéneo, caracterizado por una enfermedad crónica del tracto respiratorio superior e inferior, y también se acompaña de astenozoospermia debido a defectos en la motilidad de los cilios y flagelos móviles. El síndrome de Kallmann o hipogonadismo hipogonadotrófico normosómico. Hasta la fecha se han identificado mutaciones de aproximadamente 30 genes candidatos, entre los que se encuentran GNRHR, FGFR, CAL1, KIS1, TAC3, PROK2R. Y hay una deficiencia aislada de gonadotropinas de FSH y LH. Bueno, eso es todo en cuanto a las mutaciones. Y bueno, el diagnóstico genético en la infertilidad masculina. Aquí podemos ver el tipo de alteración que puede estar provocada en cada síndrome. Tenemos aquí un resumen de todos los genes que están mutados o alterados y el cariotipo correspondiente, la enfermedad que nos va a traer como consecuencia dichas alteraciones. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.